Vamos a orar juntos, hermanos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, por tu bendición, por la fidelidad de tu palabra, Dios, por esta semana que ha terminado, Dios mío, y por este nuevo día que podemos tener en tu presencia, Señor. Te damos gracias por la paz que tienes hacia nuestros corazones, la tranquilidad, la salud, Padre mío, la santidad, Señor. Y los que vengan con alguna inquietud en su corazón hoy, Dios mío, con alguna carga, Señor mío, que no están pudiendo llevar, Señor, te pedimos, trae también a ellos en el día de hoy paz, tranquilidad y armonía, Señor. Te damos gracias porque estamos familias completas. Te damos gracias porque hay partes de familias. Pero lo que más agradecemos, Dios mío, es que nos das la oportunidad de estar en tu presencia, de poder presentarnos delante de ti, Señor, y de poder decirte un día más, Padre, que tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor. Recibe este tiempo de comunión, Dios. Recibe este tiempo, Señor mío, de entregar nuestro corazón en canto a ti, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión. Alegres juntos a una voz, la gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor, de muchos males nos salvó. La gloria, 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 la gloria a nuestro Dios, pues hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá, y siempre proveerá. Con gratitud, la gloria, 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 la gloria a nuestro Dios. Ahora almas salvo Dios, despiértala, Señor, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y da gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, vamos a leer otra porción. Sí, es Hechos 9, del 26 al 31, igual que lo hicimos ahorita. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía.
Cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos importa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder Y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. y su amor nos impulsa, No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Iglesia de Cristo, tu santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrentes de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder, que puedas gloriosa victoria tener. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey celestial. Iglesia de Cristo, no temas que el mal tus puertas derrumbe con odio mortal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, y en él tu victoria segura estará. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto,
que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia. Una oración. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Abre los cielos. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, abre los cielos, no existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante
ser, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón. Nuestra Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se dobla ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, otros lo apodan el libro de los Hechos del Espíritu Santo por mano de los apóstoles o por los apóstoles. Y podemos notar en esta parte de la historia de la iglesia o del comienzo de la iglesia, que una de las características o de las descripciones que se nos da es el sufrimiento de la iglesia. La iglesia, en el tiempo que tiene, cerca de 2000 años, poco más, quizá menos, sabe lo que es sufrir. La iglesia sabe lo que es sufrir por la causa de Cristo. Y gran parte del libro de los Hechos nos narra cómo la iglesia sufrió, pero también nos narra de las bendiciones enormes que Dios derramó a través del sufrimiento. Cualquiera de ustedes, o como lo miramos en la escuela dominical, aquella persona, aquel individuo que es parte de una iglesia va a sufrir. Así, es lógico. Aquella persona que quiera ser parte del cuerpo de Cristo va a sufrir, porque si mismo Cristo sufrió, esa persona le toca sufrir. Alguna vez Agustín de Hipona dijo que en el jardín de la iglesia se cosechan las rosas o las flores de los mártires. Porque es bien cierto que la iglesia pasa por momentos de sufrimiento. Todo cristiano que se niega a sí mismo y sufre por la causa de Cristo, eso es iglesia. Yo les invito a que hagamos una oración y sigamos con esto. Te damos muchas gracias, buen Padre Celestial.
en el nombre de Jesús nos dirigimos hoy a ti, o me dirijo a ti, Padre, para darte la gloria, pero también, Padre, para pedirte que tu palabra en este día sea predicada, Padre, y sé, Señor, porque confío en tu poder, como dice tu misma palabra, que hará lo que tú quieres y que no regresará a ti vacía. Así como tú mandas la lluvia a la tierra, Padre, y florece, así es tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por cada hermano que estamos acá. Bendice, Padre, a los hermanos que puedan escuchar hoy este mensaje. Bendice mi boca, Padre, está conmigo. Y, Señor, que la honra, la gloria sea para ti, Señor, hoy y siempre, Padre. Y que esta predicación, Padre, sea bien recibida en el corazón, en la mente, Padre, en el espíritu de mis hermanos, mi Señor, como lo ha sido para mí. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Actualmente las iglesias, hermanos, aquí en México y en el mundo sufren de persecuciones. Hay muchísima violencia contra la iglesia. Muchísimas cosas afectan a la iglesia. Muchos de ustedes puedan pensar, la Biblia nos narra de sufrimiento que pasa la iglesia. Muchos son descritas por persecuciones. En el otro lado del mundo, en Oriente, es normal, por así decirlo, que la iglesia de Cristo o las personas por la causa de Cristo sufran persecución. También acá en nuestro país, hermanos, hay partes que es normal la persecución. En el estado o en el sur del país, en Oaxaca, donde nuestro hermano pastor y nuestro hermano Guillermo viajan allá, en las partes, en los altos de Oaxaca sufren persecución. Sí. También acá ahí vecinos de nosotros, poquitos ahí donde estábamos en Zacatecas, hay indígenas, los huicholes. Hace meses, no sé si se oyeron las noticias para acá, que se orara por unos hermanos bautistas huicholes. Y el pastor de ellos, si mal no me equivoco, el hermano José de la Cruz, un día oraba de esta manera. Su oración era y decía: Señor, ayúdanos, pero también tú nos advertiste que esto pasaría. Es normal. Cristo mismo dijo: por mi causa van a sufrir, ¿sí? Y sean benditos, o sea, van a ser benditos. Si usted y yo estamos sufriendo hoy por la causa de Cristo, hermanos, sintámonos dichosos. Pero también, hermanos, tenga cuidado y no vayamos a confundir si sufrimos por la causa de Cristo o sufrimos por nuestra causa, por nuestros propios errores. Si usted en su trabajo, en su escuela, en el lugar donde labora, sufre, pero no sufre por la causa de Cristo, sino por su mal comportamiento, esta predicación no es para usted. Si está sufriendo, hermano, por la causa de Cristo, hoy es el día de que usted y yo escuchemos esta palabra. Y como iglesia, porque aquí se trata de iglesia, pero también hoy, si usted está sufriendo y no se puede o no quiere comportarse con impulsos carnales en su trabajo o donde labora, también esta predicación por usted, porque si quiere vivir como un cristiano, hermanos, vienen las consecuencias de cristiano. Hermano, en Hechos 8, el versículo 4, fíjese lo que pasó. Pudo haber sido doloroso para la iglesia en Jerusalén ser sido perseguida. Sin embargo, como dice el versículo 4, nunca dejaron de predicar. ¿Qué tanto había penetrado o qué tanto habían dejado estos hermanos como individuos? Me quisiera imaginar, tengo muy buena imaginación yo, hermanos. No sé si usted, pero no sé
a qué grado sufrió la iglesia persecución? Si esa misma persecución hizo que se desintegraran las familias. No sé si fulanito, el papá o la mamá o algún hermano salió para un rumbo y ellos para otro. No sé si como familias se fueron todos a algún lugar. Pero lo que sí deja claro la palabra de Dios es que los que habían sido perseguidos iban predicando la palabra de Dios. Tenían bien claro su cometido, tenían bien clara su visión, su meta, predicar a Cristo. Quizá llegaban a alguna región y ¿qué trae? No, pues soy perseguido. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. ¿Sí? No, es que me salí de mi casa porque me corrieron mis padres, porque me porté mal. No era su predicación esa. Su predicación era Cristo. Hermanos, como le dije, lo vuelvo a repetir. Iglesia, si la iglesia persevera, si tú como iglesia perseveramos, persistimos juntos, vamos a obtener bendiciones de parte de Dios. Como personas, como cristianos, si persistimos, si perseveramos en la causa o por la causa de Cristo, vamos a obtener bendiciones. Pero, ¿qué características tiene una iglesia que persiste? ¿Qué bendiciones acompaña a una iglesia que persevera? Es la misma pregunta, hermanos. Acompáñenme al al capítulo 9 y al versículo 31 de Hechos para que lo podamos descubrir. Vamos a leer todos juntos la primera parte, hermanos. Y dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Hasta ahí, hermanos. Es la primera característica de una iglesia que persevera o que persiste. El número 1 de esta predicación, hermanos, es confianza absoluta. Si usted le quiere poner paz simplemente, está bien. Pero, hermanos, la iglesia que persevera, una iglesia o una persona o usted como cristiano, si persiste, va a gozar de paz, va a gozar de bienestar, va a gozar de descanso o va a gozar de reposo. La palabra paz significa esas 4 cosas: bienestar, descanso o reposo. Si usted lee, yo sé que leen la Biblia y saben de la historia. El pueblo de Israel, hermanos, cuando entró a conquistar la tierra prometida, tuvo un tiempo de lucha, de violencia, pero después, hermanos, dice que gozó de paz. Dice la palabra de Dios: y yo os daré descanso o reposo cuando hayas entrado a esta tierra para poseerla. Pero primero tuvieron que sufrir, padecer. Después viene como recompensa paz. Hermanos, pero fíjese también, si vamos más acá, cuando nuestro Señor Jesús lleva a aquellos discípulos cobardes sin fe ante la tormenta. Pero después de la tormenta, hermanos, llega una preciosa calma. Pero esa paz, hermanos, es la que se asemeja cuando los discípulos sintieron aquella bonanza y pudieron decir: ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Supieron de la paz de Cristo. Es aquella paz, hermanos, cuando Cristo también les refirió, que les dice: mi paz les dejo, mi paz os doy. Y esta paz no es como la que el mundo da. Pero también, hermanos, otro ejemplo en la misma palabra es cuando el pueblo, después de que reinó David, siguió su hijo Salomón. Salomón fue un rey de paz. Dice que Dios le dio paz con todos los reinos vecinos. Hermanos, otro ejemplo más. Me gusta la vida del apóstol Pablo. Cuando le escribía a Timoteo, quizá en aquella helada
celda o cuarto, no sé. Estaba más preocupado por el capote que porque lo iban a sacrificar. Está haciendo frío aquí, o sea, tráete la cobija, tráete el capote, pero gozaba de paz el apóstol Pablo en medio de esa situación, hermanos. Hermanos, ahí en Hechos, Esteban, al ser apedreado, reflejaba paz. Tanto así que las personas pudieron ver en su rostro como de un ángel. Reflejaba paz. Si hoy yo no reflejo el rostro de un ángel fue porque me rasuré. No se crean. O más bien, si yo lo reflejo es porque me rasuré. Sí. Pero hermanos, usted y yo debemos de reflejar esa paz también. O también, si usted persevera, si la iglesia Filadelfia persevera, lo que viene después es la paz, hermanos. Pero primero tenemos que entrarle. Hay mucho camino por recorrer y esta iglesia, hermanos, tiene que hacer la voluntad de Dios. Esta iglesia, hermanos, tiene que perseverar. Después van a venir las victorias, pero tenemos que caminar como iglesia. Siéntase parte de esta iglesia, hermanos. Yo tengo 3 meses de estar acá y me siento parte de la iglesia. Usted más, con mayor razón, hermano. La paz que caracteriza a la iglesia que persevera no mira la tormenta, sino que mira a Jesús. ¿Qué tan grande puede ser su dolor que esa paz no pueda ahogarlo? ¿Qué tan grande puede ser las aflicciones que pueda padecer hoy como persona o como miembro de una iglesia que Jesús no puede estar allí para ayudarlo? Recuerda, hermano, que la iglesia que persevera es aquella que goza de paz. No sé si ustedes alguna vez han escuchado un himno que se llama Dulces Melodías Cantaré, pero la historia de esto cuenta que el autor de este himno conducía a su casa después de una jornada de trabajo o iba para su casa. Al llegar a su hogar se encontró con un incendio en su casa y ahí se quemaron su esposa y sus hijos. Después, sentado en el piano, él pudo, días después, hermano, no piense que pasó un buen tiempo, no, días después de este incendio, se sentó al piano y empezó a escribir este himno, Dulces Melodías Cantaré. Hermanos, esa es la paz que Dios trae a la vida del cristiano. Es la paz que Dios trae a la vida de la iglesia, pero si la iglesia persevera. Si estamos estacionados como iglesia, hermanos, no, quizá va a venir la persecución, es más, porque te levantas o te levanto. Si eres mi iglesia, si eres mi hijo, ponte en acción, persevera. Esa es la característica de una iglesia, hermano. Pero hermanos, no hay llama que consuma la paz de Cristo en medio del dolor. No hay llama que consuma la paz de Cristo en medio del dolor. Eso es lo que se traduce como confianza absoluta, hermanos. ¿Cuál es la segunda parte, hermanos? Vayan en sus Biblias, allí mismo en ese versículo. ¿Cuál es la segunda parte? ¿O cuál es la segunda bendición de una iglesia que persevera? A ver, todos juntos, la hermana Susi, nomás la escuché. A ver, 1, 2, 3. Hasta ahí. Gracias, hermano. Gracias, se emocionaron. Gracias, hermanos. Y eran edificadas. Las iglesias eran edificadas, hermanos. Y pudiera haber iglesias de 1 o 2, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Sí? Pudiera haber sido una familia perseguida, pero la iglesia o las iglesias eran edificadas. Las iglesias eran edificadas. Y eso se traduce, o si usted se pone y lee otras versiones de la Biblia, va a encontrar que eran fortalecidas, que eran levantadas, que eran instruidas o que eran reconstruidas
Una iglesia, hermano, que persevera es construida. Ahorita vamos a ver por quién. Ya lo está pensando usted y no lo puedo callar. Pero hermanos, ¿se acuerdan de la historia del pueblo de Dios? Allí en Éxodo nos muestra cómo en medio de la prueba más y más era su crecimiento. En el primer capítulo de Éxodo, ¿qué le dijeron? El faraón, somete al pueblo porque estaba creciendo en número. Pero el poder de Dios fortalecía al pueblo suyo. Dice Éxodo 1:12, no, yo se los leo. Dice: pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. El pueblo se edificaba, se fortalecía. Así dice la palabra de Dios. Así también el cristiano debe consolidar su vida en medio de la prueba. Esa es la idea que también Pedro expresa en su carta cuando dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Pero a veces deseamos con tantas ansias que lleguen las bendiciones y todavía ni siquiera nos llegan las pruebas. O ni siquiera nos hemos esforzado que ya queremos, así como los niños, la bendición. Me acordé de Leví. Así está el chamaquillo, llore y llore y llore. Después de un buen llanto, pues ya le toca el premio que lo agarre papá o mamá o el hermano. Pero hermanos, tiene que ver con un crecimiento, no solo numérico, sino espiritual. Madurez. Que a pesar de la prueba, crecemos interiormente, maduramos y soportamos los ataques. Pero allí está el Espíritu Santo, allí está Dios, hermanos, en medio de la prueba. Hay una historia, hermanos, también que cuenta más o menos por el año 1950 en Corea del Norte. Por varios años el pastor Kim y 27 miembros de su redil vivieron en túneles bajo tierra hechos a mano. Los comunistas descubrieron que los cristianos vivían bajo la tierra cuando estaban construyendo algunas carreteras. Por los guardias los sacaron de ese escondite a esa iglesia y los presentaron frente a una multitud más o menos de 3,000 personas, donde se llevaría a cabo una ejecución pública. Dijeron a los cristianos: nieguen a Cristo o morirán. Pero los cristianos rehusaron hacerlo. Entonces el oficial comunista a cargo de la ejecución ordenó separar del grupo a 4 niños y prepararlos para ser ahorcados. Ya con las sogas amarradas alrededor de sus cuellos, el oficial ordenó nuevamente a los padres que negaran a Cristo. Ninguno de los creyentes negó su fe en Cristo. En vez de eso, dijeron a sus hijos: muy pronto nos veremos allá. Los niños murieron calladamente, hermanos. La historia no termina. Entonces el oficial a cargo ordenó que trajeran ahora una aplanadora y obligó a los cristianos que se acostaran en el camino mientras el motor de la máquina aceleraba. ¿Se han sentido, si han estado en algún lugar donde está una aplanadora? No sé, pero si a 20 metros allá afuera, si estuviera una aplanadora aquí, se pudiera sentir sus vibraciones. Continuamos ahí, hermanos. Mientras el motor de la máquina aceleraba,
El oficial les dio la última oportunidad de retractarse de su fe en Jesús. Nuevamente, los creyentes rehusaron y dijeron, no. Tan pronto la máquina comenzó a moverse lentamente, los cristianos comenzaron a cantar un himno que a menudo cantaban juntos. Mientras sus huesos, sus cuerpos eran aplastados bajo el peso de la inmensa máquina, de los labios de los creyentes se podía escuchar las siguientes palabras: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. A nadie más deseo, más amor por ti. Que el dolor cumpla su cometido, más amor por ti. Entonces mi último aliento, tu alabanza susurrará. Este será el llanto de despedida que mi corazón elevará. Más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. Hermanos, ¿qué está pasando usted o yo en este momento por causa de Cristo? Porque quizá usted pueda estar sufriendo y quizá diga, mi sufrimiento lo pudiera acomodar porque soy cristiano. Y está bien también, porque a veces pudiéramos actuar con impulsos carnales o como cualquier otro mundano. Perdón si es ofensiva la palabra. Pero estamos allí callados esperando la voluntad de Dios. Hermano, usted va a tener recompensa si se está comportando como verdadero cristiano, si se está comportando como un creyente o un asistente, alguien que pertenece a la iglesia más bien. Dice otra parte de la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los verdaderos creyentes de Jesús han experimentado esa leve tribulación momentánea, hermanos, pero los verdaderos creyentes de Jesús, los que estamos o los que quieren estar viendo a Él, los que lo tienen como meta. Muchas veces nosotros con una simple gripe o con una mala mirada de algún hermano quisiéramos tirar la toalla, ya no venir a la iglesia. A veces con una prueba menos pesada o de menos magnitud renegamos y por momentos nos quisiéramos olvidar del Señor. Ni al hermano Guillermo lo detuvo su dolor. Y ese ejemplo, hermanos, o usted también. El hermano Guillermo es muy expresivo y puede decir, me duele mi ojo. Aquí delante de usted tiene esa confianza con todos nosotros. Hay otros que quizá tienen algún otro pesar, pero decidieron hoy venir acá. Tanto ustedes como el hermano Guillermo somos recompensados por Dios, hermano, cuando tenemos una actitud de perseverancia. Santiago dice, aprendamos a tener como sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Recordemos que la iglesia en medio de la persecución perseveró en la predicación. Recuerde eso, hermano. Es bueno ser cristiano en todo momento, pero es mejor, hermanos, ser cristiano y predicar. Su testimonio habla bien y habla mucho más a veces que las palabras, pero también cuando su testimonio es firme y bueno, hable, hermano, hable, predique de Cristo. Porque hay muchas personas que le dicen, ¿tú por qué te comportas así? Hasta que dices, es que soy cristiano. Está bien, pero predique, hermano, de Cristo, no se calle, pórtese bien, pero también hable. No vaya a hablar y a portarse mal porque va a ser peor. Recordemos que la iglesia persevera y es edificada. Hermanos, usted y yo cooperamos en la edificación de la iglesia. La tercera parte, hermanos, de una iglesia que persevera. ¿Cuál es la siguiente bendición? Se acrecentaban. Es la tercera parte de ese texto. Hermano,
andando en el temor. Andando en el temor. Ahorita la palabra acrecentaban la vamos a ver en la cuarta parte. Ahorita vamos a fijarnos en que la iglesia andaba en el temor del Señor. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Andar en temor al Señor. La persona que anda en el temor del Señor es sabia, es inteligente. Y la iglesia que anda en el temor del Señor, Dios le da la sabiduría para andar, para caminar, para vivir. Viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor, dice la palabra de Dios para todos, esa es la traducción. Viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. Otra Biblia que se llama la Biblia Hispana Americana dice: plenamente fiel al Señor vivía la iglesia. Andando en el Señor, andando en el temor del Señor significa conducirse, vivir, comportarse o caminar. Tiene que ver con un estilo de vida y no solamente un impulso. Yo me porto bien de repente. Son buenas obras, pero no, es un estilo de vida, y así debe de ser el estilo de una iglesia que persevera, hermanos. Y perseverar no es un tiempo breve, sino un buen tiempo, perseverancia. Hermanos, John MacArthur dice: andar indica una acción continua o un estilo de vida. Andar también implica progreso, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu Santo en obediencia, crece en su vida espiritual. Pero tiene que andar, perseverar. No es de que estoy estacionado como cristiano. Camine, hermano. Caminemos como iglesia. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Algunos de ustedes saben de una iglesia en el Estado de México pastoreada por el hermano Gilberto Gutiérrez. Ahí había entre sus miembros había una jovencita y un chico muy apuesto y guapo, así como los que hay acá. Sí, lo sé. Pueden tomarse este halago. Quiso andar con ella o la pretendía bastante. Entonces, a esta chica, creyente o miembro de esta iglesia, le parecía cosas curiosas que él traía personas a su cargo. A donde quiera que iban lo seguían a esta persona. Esta persona porque parecía que tenía muchísimo con qué. Se le hizo fácil al paso del tiempo pedirle más avance en la relación. Era una amistad, pero quiso, ya después quiso pretenderla con más magnitud. Y entonces el atrevido le pide una prueba de amor: si me quieres, pues vamos acá y allá, y ya hay niños en la... Ok, hermano. Hermanos, ¿saben quién era este joven? Era hijo del mismísimo Carlos Slim. Pero esta chica era una verdadera cristiana y andaba en el temor del Señor, y le dijo: no se dejó por nada, ni por él mismo, ni por su dinero, porque andaba en el Señor y era sabia. Y aunque el otro perseveró, ella perseveró más en Dios. Sí, pero así debe de ser la iglesia, hermano: guardarse fiel para el Señor, permanecer en una actitud para el Señor.
No solamente como les digo, no solamente que sean impulsos de obediencia o impulsos de perseverancia, o que la iglesia tenga en su mente, soy perseverante. No es eso, hermano. Tiene que ser una actitud de obediencia a Dios y de perseverancia. Hermanos, y viene la cuarta bendición. La cuarta bendición, hermanos, ¿qué dice? Ahí está, hermanos. Todo lo que pasa en esta iglesia o lo que ha mantenido la iglesia de Cristo a pesar de los embates del enemigo es el Espíritu Santo. Nada ni nadie tiene el poder para sostener la iglesia de Cristo más que mismo Cristo por medio de su Espíritu Santo. Leyendo la historia, hermanos, porque estamos en el diplomado de misiones y me fascinó el mes pasado estudiar la historia de la iglesia al pasar de los años, del tiempo, desde el Génesis hasta hoy en día, hermanos. Y Dios hizo perseverar a su creación especial. Tuvo misericordia de Adán y Eva. Tuvo misericordia de la humanidad en el tiempo de Noé. Tuvo misericordia, hermanos, en los jueces, en los profetas, en todo el tiempo, hermanos. Y vino y formó en Cristo, o comenzó con Cristo una iglesia. Cristo la comenzó y la ha perseverado, hermanos. Ni nadie la ha podido acabar. Hemos aprendido de los vikingos y de muchísimas personas, hermanos, que intencionalmente o sin intención quisieron acabar, pero ellos mismos, por la perseverancia de aquellos cristianos, fueron bendecidos con el evangelio y nadie la pudo acabar. Muchos emperadores sangrientos con intenciones falsas y malas pudieron acabar con la iglesia, hermanos. Ni las mismas huestes de Satanás, dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, van a poder contra la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, que persevera, tiene la bendición de tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace crecer a la iglesia. Porque dice que se acrecentaban, crecían en número. No solamente crecían espiritualmente, porque cuando usted y yo sufrimos por causa de Cristo, crecemos espiritualmente. Yo quisiera crecer en estatura para que me vieran más alto ahorita, pero ya no se puede, pero sí puedo crecer espiritualmente. Usted puede crecer espiritualmente, hermanos. Nada, absolutamente nada podemos hacer por nuestras fuerzas, aunque seamos mucha magnitud, hermanos, o tenga mucho dinero alguna iglesia, aunque tenga poco. Si la iglesia está fundada en Cristo, hermanos, es iglesia. El crecimiento y la fortaleza no vienen de nuestro esfuerzo humano, sino del poder de Dios. Dependamos pues del Espíritu Santo, quien es el que nos da el consuelo. Entendamos que todo logro que una iglesia o que esta iglesia tiene es virtud del Espíritu Santo. No caigamos, hermanos, nunca en el engañoso pensamiento de una autosuficiencia, sino que dependamos del Espíritu Santo. ¿Alguien de ustedes conoce la Catedral de Cristal? ¿Se han escuchado? No la conocen, hermano. Está difícil, pero usted sí, hermano Paco. Dice que no es cierto. Ya lo desmintió la hermana Aurorita, que no es cierto. Ok, pero han escuchado de este templo. Cuando era pastoreado por el famoso predicador Dante Gebel, gastaban millones miles de dólares en el puro mantenimiento de la iglesia. Sí. Pero esta iglesia, hermanos, fue construida, óigamelo, fue construida con el ego y no con la cabeza. Porque tarde o temprano se fue, ahorita es diócesis de unos católicos, ya no es un templo cristiano, ahorita es una diócesis católica. Porque así lo dijo el argentino Lucas Leis. Lucas Leis era el pastor de jóvenes cuando Dante Gebel estaba ahí de pastor.
Y Lucas le dice es lo que dijo, haciendo una crítica, hizo un escrito en el New York Times, ¿así lo dije bien? Ok. Allí lo escribió, esta iglesia la construyeron con el ego y no con la cabeza. No tomaron en cuenta al Espíritu Santo, dependieron de sus propias fuerzas para construir ese hermoso templo. Hermanos, por eso no caigamos en el pensamiento equivocado de que esta iglesia es por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es el que da vida al creyente, es el que da vida a la iglesia, es por el medio que Dios usa para traer estas bendiciones. Hermano, el Espíritu Santo es el que trae a usted y a mí un deseo de perseverar. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace la obra en nuestras vidas y en esta iglesia. Entonces, dependamos del Espíritu Santo. Hermano, recuerde, una iglesia que persevera es aquella que tiene confianza absoluta. Una iglesia que persevera es aquella que crece integralmente. Una iglesia que persevera es aquella que tiene un testimonio inquebrantable. Pero también la iglesia que persevera es porque depende absolutamente del Espíritu Santo. Tomemos Iglesia Filadelfia, el ejemplo de la primera iglesia o de la iglesia primitiva aquí en Hechos, si queremos crecer. No le hace que suframos persecución o no le hace lo que suframos por causa de Cristo, que después vienen las bendiciones. Yo les invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el que sostienes a tu pueblo en todo el mundo, a pesar de las circunstancias que lo rodean. Muchas malas, pero también, Padre, muchísimas buenas. Mayor bendición que tenemos es el conocer a tu Hijo Jesucristo, el que se nos hayan abierto los ojos del entendimiento para poder ver las ricas bendiciones que tenemos por medio de Él. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos como iglesia, Padre, que nos bendigas. Que cada quien, Padre, de nosotros pongamos nuestros dones a tus pies, Padre. Lo que tú mismo nos has dado bajo el dominio y el control de tu Santo Espíritu para ser usados. Y que esta iglesia dé fruto, mi Señor, para ti, para tu honra, para tu gloria, mi Señor. Señor, haz tú la obra en la iglesia Filadelfia. Todos los que estamos acá, Padre, tenemos capacidades especiales por ti para que esta iglesia crezca y lleve tu reino a donde quiera que sea tu voluntad, aquí en Matamoros o en las comunidades cercanas o aún fuera de este país. Danos visión y danos estas bendiciones, Padre, de ser una iglesia que persevera. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo te pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.